La familia que fue atacada por algo invisible durante años y nadie les creyó. La historia de la familia Smurl es uno de esos casos que se niegan a morir. Uno de esos relatos que, aunque han pasado décadas, siguen generando dudas, miedo y discusiones porque mezcla testimonios directos, investigaciones paranormales, participación de la iglesia, atención mediática, teorías científicas y una pregunta. Una pregunta que hasta hoy no tiene respuesta. ¿Una familia fue realmente atacada por algo invisible durante más de 15 años o todo fue producto de la mente humana? Todo comenzó en 1973 en West Pittston, Pensilvania, cuando Jack y Janet Smurl, junto con sus hijas gemelas Heather y Shannon, y los padres de Jack, John y Mary, se mudaron a una casa dúplex en el 328 y 330 de Chase Street. Tras perder su anterior hogar por una inundación causada por el huracán Agnes, y al principio parecía una oportunidad para empezar de nuevo, pero desde los primeros meses notaron cosas extrañas, pequeños ruidos dentro de las paredes, sombras fugaces, olores a carne podrida que aparecían y desaparecían sin explicación, aparatos que se encendían solos y una sensación constante de ser observados. Aunque intentaron ignorarlo, pensando que podía ser estrés por la mudanza o simple imaginación, con el tiempo los eventos se volvieron imposibles de negar. Radios que cambiaban de estación, muebles que se movían apenas unos centímetros, golpes en las paredes que parecían seguirlos de habitación en habitación. Y lo más perturbador, sus perros reaccionaban ladrando a rincones vacíos, como si ellos sí pudieran ver lo que la familia no. Pero lo más inquietante fue que algunos sucesos parecían inteligentes, como si algo invisible quisiera llamar su atención. En 1977, los vecinos aseguraron escuchar gritos desesperados desde la casa de los Smurl, gritos de auxilio, golpes, incluso blasfemias, pero cuando alguien entraba a revisar, dentro reinaba el silencio absoluto. Esto provocó rumores en el vecindario. Algunos decían que la familia peleaba mucho, otros que algo no humano vivía allí. Y mientras tanto, la situación dentro de la casa empeoraba. Apariciones de figuras oscuras en el pasillo, huellas húmedas en el piso sin que nadie hubiera entrado o salido, y golpes tan fuertes en la pared que se sentían como si algo quisiera romperla desde el otro lado. Pero lo más controversial era que algunos miembros de la familia sufrían ataques físicos. Janet contó que mientras fregaba los platos, fue empujada violentamente contra la pared por una fuerza invisible, y Jack afirmó que una noche, mientras dormía, sintió cómo algo se subía encima de él. Lo dejaba sin poder moverse y lo agredía sexualmente, algo tan impactante que muchos se burlaron, diciendo que era imposible que un hombre fuera abusado por un fantasma, pero él lo mantuvo hasta el final, diciendo que lo atacaba era maligno y quería destruirlos. En una ocasión, una lámpara colgante comenzó a girar como un ventilador sin que hubiera viento, y varias veces las paredes se llenaron de arañazos profundos como hechos por garras. Las hijas decían escuchar voces que susurraban sus nombres y llantos de bebé que parecían venir del sótano, aunque no había nadie allí. Incluso Janet aseguraba escuchar dos voces masculinas discutiendo entre sí en la cocina. Pero cuando entraba, la habitación estaba vacía. Al mismo tiempo, algunos objetos desaparecían por días y reaparecían en lugares imposibles, como dentro de cajones cerrados con llave, y aunque muchos pensarían que estaban exagerando, hay algo que genera credibilidad. Los Smurl no se mudaron inmediatamente, aguantaron años porque era su hogar, porque no tenían dinero y porque no querían pareceres locos, pero la tensión también afectó su vida personal. Jack y Janet comenzaron a discutir. La salud de Mary empeoró. La salud de Mary Smurl empeoró al punto de sufrir un ataque cardíaco, y las hijas tenían miedo de dormir solas. En 1985, después de casi 12 años de soportar el fenómeno, la familia decidió hablar con un sacerdote local, el padre Kéfalos, quien bendijo la casa, pero aseguró que no encontró nada anormal, aunque ellos dijeron que después de la bendición los ataques se intensificaron. La iglesia no quiso intervenir oficialmente porque no había pruebas suficientes, lo que dejó a los Smurl completamente solos.
hasta que en 1986 conocieron a los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, los mismos del caso de Amityville y de Enfield, quienes visitaron la casa y aseguraron que había al menos 4 entidades: un espíritu inofensivo, un espíritu violento, una presencia demoníaca de alto nivel y algo inhumano. Lorraine, que decía ser medium, aseguró haber visto una figura negra acechando a la familia, y Ed afirmó que fue testigo de un mueble flotando en el aire y un ruido parecido a un rugido que no podía provenir de ningún animal. Los Warren llevaron un equipo de grabación e incluso afirmaron haber captado psicofonías con voces que decían «déjanos en paz» y «te mataré». Pero aunque ellos creían totalmente a la familia, otros investigadores paranormales dijeron que no encontraron nada. Lo que aumentó la polémica. En ese mismo año, los Warren hicieron una rueda de prensa para alertar al público de que la familia Smurl estaba en grave peligro, lo que atrajo la atención de los medios. Periodistas, curiosos y escépticos comenzaron a visitar la casa. Algunos dijeron sentir cambios bruscos de temperatura o escuchar susurros, pero otros no percibieron nada. El caso se volvió tan mediático que en 1986 se publicó el libro The Haunted One Family's Nightmare, escrito por el periodista Robert Curran junto a los Warren, lo que los críticos usaron para decir que la familia lo hacía por dinero y fama, aunque Jack respondió: «Si quisiéramos fama, ¿por qué arriesgaríamos la reputación de nuestras hijas?». Luego de la publicación del libro, la iglesia finalmente envió un sacerdote exorcista, el padre Robert McKenna, quien realizó un exorcismo en 1986 y luego otro en 1987. Pero la familia dijo que solo lograron reducir la actividad por un tiempo, no eliminarla. Los ataques seguían. Janet fue arrastrada por el pasillo por algo invisible. Jack fue golpeado contra la pared. Los crucifijos se caían solos y los espejos se rompían sin causa aparente. Algunos visitantes afirmaron escuchar gruñidos y pasos. Incluso se reportó que una figura semitransparente apareció frente a Mary Smurl mientras rezaba. Y ante tanto caos, los medios comenzaron a tomar partido. Algunos programas de televisión los entrevistaban con seriedad, mientras otros se burlaban diciendo que todo era histeria colectiva o que la casa tenía problemas estructurales que provocaban sonidos. El Comité para la Investigación Científica de lo Paranormal, liderado por el escéptico Paul Kurtz, visitó la casa y concluyó que no hay evidencia de nada sobrenatural, solo estrés familiar, mala instalación eléctrica y sugestión. Pero nunca explicaron los arañazos, los relatos consistentes de los miembros de la familia, las supuestas grabaciones de audio, ni los testigos externos. Por otro lado, algunos vecinos afirmaron que ellos también escucharon ruidos extraños. Pero otros aseguraron que la familia inventaba todo, lo que dividió a la comunidad. ¿Cómo es posible que en una misma casa algunos experimentaran fenómenos aterradores y otros no sintieran nada? En 1987, agotados, los Smurl decidieron mudarse a Wilkes-Barre, Pensilvania, esperando dejar el horror atrás, y tras su partida, una nueva familia se mudó a la casa y afirmó que no experimentaron nada, lo cual dio fuerza a los escépticos. Pero lo extraño es que Jack y Janet aseguraron que la entidad los siguió por un tiempo a su nuevo hogar antes de desaparecer misteriosamente. Lo más inquietante es que este no es el único caso en el que una familia asegura ser atacada por algo invisible durante años y nadie les cree. Casos como el de la familia Enfield en Londres en 1977, donde una niña parecía poseída mientras muebles se movían solos frente a policías, o la familia Perron en Rhode Island, que inspiró la película El Conjuro, o el de la familia Wyrick en Georgia, donde una niña hablaba con amigos invisibles que resultaron ser personas que habían muerto en esa misma tierra. Todos estos casos tienen algo en común: sucesos paranormales prolongados, testigos divididos, investigaciones controversiales y una enorme duda final. ¿Son reales o son producto de la mente? En el caso Smurl hay detalles poco conocidos, como que Jack sufría fuertes dolores de cabeza y pérdidas de memoria, lo que algunos científicos consideraron posible daño neurológico.
o que la casa tenía altos niveles de moho tóxico, lo que puede causar alucinaciones, pero ¿eso explica los ataques físicos? Además, los Warren fueron acusados de exagerar historias para vender libros, pero también trabajaron con la iglesia en múltiples exorcismos reales. Entonces, ¿eran fraudes o realmente veían lo que otros no? También se dice que los Smurl jamás se retractaron. Incluso en los años 90 y 2000 siguieron manteniendo su versión en documentales como A Haunting. ¿Por qué alguien mantendría una mentira durante décadas sin obtener dinero o fama real a cambio? El caso incluso fue llevado a la televisión en 1991 con la película The Haunted, donde la misma Janet afirmaba que muchas escenas de la película eran exactas a lo que vivieron. Y aunque algunos dicen que el cine exagera, ella decía que incluso la película se quedó corta. Así que aquí surge la verdadera pregunta. ¿Puede una casa, o peor aún, una familia, ser perseguida por algo que no pertenece a este mundo? ¿Existen entidades capaces de atacar durante años, destruir relaciones, enfermar personas y manipular la realidad? ¿Por qué la ciencia no puede medirlo, pero miles de personas lo han vivido? O quizá la pregunta más aterradora es esta. ¿Y si esas entidades existen, pero solo se muestran a quienes no pueden defenderse y cuando piden ayuda, nadie les cree? Tú, después de escuchar esta historia, ¿qué piensas? ¿Crees que la familia Smurl fue víctima de algo paranormal real que ni la ciencia ni la iglesia pudieron controlar? ¿O fueron presas de la sugestión, el estrés y la necesidad de encontrar una explicación sobrenatural a sus problemas? ¿Los Warren eran héroes o charlatanes? ¿Por qué algunos testigos juraron ver cosas y otros decían que no pasaba nada? Y si esta familia realmente fue atacada durante más de una década por algo invisible, podría volver a ocurrirle a otra familia en este mismo momento, en este mismo instante, sin que nadie les crea hasta que sea demasiado tarde.